La máscara. Lo primero a saber en este curso es el concepto de herida y cómo se crea y qué es eso de la máscara. Pues bien, hay ciertos problemas o traumas que no están grabados precisamente en nuestro consciente, sino que están inmersos en nuestro inconsciente. No se representan racionalmente, sino más bien en el transcurso de nuestro vivir, es decir, en nuestra conducta. Es lo que Jung llama la manifestación de la sombra, o desde la psicología cognitivo-conductual se llamaría conductas maladaptativas. En palabras más sencillas, es todo aquello que no conocemos de nosotros mismos, que de alguna forma nos duele porque nos vimos en algún momento afectados, pero al no ser aceptado, se manifiesta contra otros o contra sí mismos en formas de actuar, de hablar, de pensar o de ser. En nuestra vida hay sin lugar a dudas muchos desórdenes y qué tal que no los hubiera. Estos son necesarios. El problema es que tal vez podemos aceptar lo vivido, mas no nos aceptamos a nosotros mismos. Y esto equivale a una aceptación personal. Es aprender a estimarse y darle un lugar al monstruo que llevamos dentro. Eso sí, con mucho cariño. Por ejemplo, tenemos al doctor Bruce Banner, de la famosa serie de cómics o películas de Marvel llamada Hulk. Es un gran sujeto ético de buenos principios morales, realmente es casi un santo, pero por cosas de la vida, cada vez que se enoja, deja salir su lado oscuro. Cada vez que este ser verde se apodera de él, es porque aparece la ira, la emoción de la ira, y amenaza con destruirlo todo. Pues eso está dentro de sí mismo. Realmente ese ser bondadoso también tiene derecho a enojarse, y es una fiel muestra de lo que les estoy diciendo. Aceptarse a sí mismo es salir adelante con las situaciones incambiables, lo que nos permite llegar a la comprensión del ser, de los otros y de las situaciones a favor y en contra. Pero esta es una tarea difícil, pues aceptar una situación o persona cuando al mismo tiempo nos rechazamos produce un efecto de resentimiento. Por eso es muy importante el autoconocimiento. Este nos permite cerrar heridas o ciclos que aún están abiertos y de alguna forma continúan afectando nuestro diario vivir. Pero entonces, ¿qué son las heridas? ¿Y qué es eso de la máscara? Para que lo entendamos mejor, la Real Academia Española define una herida como aquello que aflige y atormenta el ánimo. Es una ofensa o agravio. Es la perforación o desgarramiento en algún lugar de un cuerpo vivo. Quedémonos con esta última definición, para entonces hacerlo un poco más gráfico e irlo trasladando al campo de la psiquis. Cuando tenemos una herida nos ponemos una venda, como podemos ver en el dibujo. Esta sería como la máscara, la que nos ayuda a cubrir la herida. Pero luego cuando nos la quitamos, queda la cicatriz, la cual muchas veces también tratamos de cubrir porque nos parece fea y no nos gusta. Igual funciona con las heridas del alma. Nosotros de niños somos como esponjas. Todo lo estamos aprendiendo de los adultos de una manera asombrosa. Lamentablemente, también aprendemos lo malo, aprendemos el sufrimiento. Y aquellas cosas que de alguna forma nos lastiman dejan una herida que inicialmente son los mismos adultos los que tratan de cubrir con las máscaras que nos imponen. Por ejemplo, nos dicen no llores, que los hombres no deben llorar, deben ser fuertes. No vuelvas a hacer eso o te irá peor. O trae un mensaje implícito que es que el niño debería sentirse agradecido porque no le fue tan mal. O simplemente creen solucionarlo todo con regalos y piensan que olvidará, pero resulta que la herida cicatriza, mas el recuerdo queda
en el inconsciente. Entonces luego utilizamos la máscara deliberada o inconscientemente para cubrir ese mal recuerdo. Antes de pasar al concepto como tal de la máscara, es importante entender que en terapia Gestalt esto se conoce como introyección, la cual es la base de todos los bloqueos o resistencias que tenemos y nos generan neurosis, es decir, todo lo que aprendemos bueno y malo, y principalmente todo aquello que es contradictorio, se convierte en una herida, porque no deja crecer al individuo, ya sea porque le duele o porque teme mostrar la cicatriz, porque la considera algo no aceptable. Ya en la edad adulta, como veremos aquí en esta imagen, es cuando esto se va a manifestar, pues aparecen las peleas internas. Esas peleas entre lo que queremos ser o hacer y lo que debemos ser o nos han dicho que es lo correcto, aunque ello nos lastime, ya sea porque no nos gusta o porque queremos o porque tenemos que olvidarnos de otros aspectos que quisiéramos mostrar. Esa es la sombra. Ahí la vemos entonces en la diapositiva a este señor con esta sombra, que es un niño, el niño que lleva interno, el niño que quiere jugar, pero él tiene que trabajar, él tiene que comportarse como un adulto. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos ahora sí a definir lo que es la sombra, perdón, la máscara. Para Jung, la máscara o persona, como también la llama, es nada menos que el resultado de la interacción entre el individuo y el ambiente en que se mueve. Y el conflicto de esta radica precisamente entre el ser o el parecer, y entre la aceptación o el rechazo. Es decir, funciona como mecanismo de adaptación y defensa para desenvolverse en el medio. Jung dice que la máscara son las apariencias y que en ciertas ocasiones acompañan al individuo toda su vida. Además, el uso de estas, porque pueden ser varias, de hecho lo son, es inconsciente, pero no deja ver al ser verdadero que hay detrás de ellas. Solo por momentos aislados es que aparecen esas partes que son de uno mismo, pero repito, aparecen de manera aislada. Y así no hay integración o aceptación del sí mismo. Es que la persona, ya refiriéndome al ser humano como tal, no es solo lo que se muestra, sino también esa parte oculta. Una persona es tanto ese ser bondadoso y amable que da de comer al mendigo, como ese ser mal geniado que a veces se levanta y le grita a su esposa por cualquier tontería. En ciertas ocasiones podemos usar máscaras deliberadamente. Por ejemplo, cuando nos vamos a una entrevista de trabajo o cuando queremos conquistar a la persona que nos gusta. La premisa de la máscara es mostrarse y actuar como los demás desean y no como uno es en realidad. Sin embargo, no hay que verla como algo negativo, pues al fin y al cabo, aunque oculta gran parte de lo que somos, también ella hace parte de lo que somos, valga la redundancia, y nos permite generar lazos afectivos y sociales que son tan importantes en nuestras vidas. Para la Real Academia, la máscara, que proviene del árabe maskhara o bufón, significa figura a veces ridícula y hecha de cartón u otra materia con que una persona se cubre el rostro para no ser reconocida. En conclusión, las heridas nos obligan a usar máscaras por protección. En el momento en que una persona ve un suceso como injusto, se pone una máscara rígida y fuerte. Comparándolo de nuevo con la herida física, imagínense que tienen la típica herida en la espalda por insolación. Todo el que te viene a saludar justo llega golpeándote allí en ese lugar sin sospechar que la tienes. Y pues eso duele. Yo no sugiero que andemos todos todo el tiempo desnudos si tenemos una herida en la espalda, pero es obvio que si los demás supieran que la herida está ahí, nadie la tocaría. Bueno,
casi nadie. Y no lo harían por lástima, sino por simple sentido común. Igual sucede con las heridas del alma. Si las aceptamos sin vergüenza, si aprendemos a mostrarnos tal cual somos, hasta con orgullo, hay menos probabilidades de que los demás saquen de nosotros esa parte negativa. Es decir, lo que ocultamos detrás de la máscara es la sombra. Es esa parte que se resiste a aceptar la herida y que reacciona de una manera que no nos gusta cuando alguien nos la toca. Entonces nos da cierta vergüenza o hasta temor que esa sombra salga a la luz pública. El problema es que entre más la ocultamos, cuando sale, se hace mucho más evidente. Finalmente, ya para terminar, no se trata de buscar culpables y victimizarse porque se está herido. Eso hace parte del proceso natural del vivir. Incluso es necesario. Aquí lo importante es la perspectiva de donde se le mire y aprender a sacarle provecho. Que tengan ustedes entonces esos conceptos claros, anótenlos, porque vamos a irlos viendo a medida que avancemos y vamos de pronto a esclarecerlos un poquito más. Les dejo entonces la frase: aún una vida feliz no es factible sin una medida de oscuridad. Y la palabra felicidad perdería su sentido si no estuviera balanceada con la tristeza. Es mucho mejor tomar las cosas como vienen, con paciencia y ecuanimidad. Carl Gustav Jung. Nos vemos entonces en la próxima lección.